El viaje a la Luna se hizo real en el siglo XX, la fantasía del hombre. Con la misión del Apolo 11 se cumplió el antiguo sueño de la humanidad. Una persona salía por primera vez de la Tierra y pisaba un astro lejano. Pero sin los conocimientos de la ciencia moderna, el acontecimiento del siglo no habría sido posible. En el siglo XVII, el físico y matemático Isaac Newton describió sus leyes de mecánica celeste. Todo cuerpo se ve sometido a una fuerza determinada, la fuerza de gravedad. ¿Cómo puede conseguirse un objeto volante que venza la fuerza de gravedad terrestre? Newton afirmó: cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce una fuerza igual y de sentido opuesto. El aire del interior de un globo ejerce una presión constante contra la pared. Cuando se abre el globo, el aire que sale ejerce una fuerza en sentido opuesto a él. Esta fuerza lo pone en movimiento. Por este mismo principio funciona un cohete. Los gases expulsados por la cámara de combustión lo elevan. Los primeros cohetes se construyeron en China en el siglo XI. La técnica se transmitió a Europa por vía marítima. El primer uso importante que se dio a los cohetes fue militar. En 1807, el general inglés William Congreve atacó Copenhague con 30.000 cohetes. La ciudad quedó totalmente destruida. A finales del siglo XIX, los científicos vieron en el cohete un cuerpo volante ideal para salir de la Tierra. ¿Pero a qué velocidad debía volar un cohete? El escritor francés Julio Verne tenía la respuesta. En su novela fantástica De la Tierra a la Luna, calculó matemáticamente la velocidad necesaria. El cohete debía lanzarse a 40.000 kilómetros por hora. Su historia de aventura sobre un viaje a la Luna fascinó a Aubert, que entonces tenía 12 años. 20 años después, en sus investigaciones, sentó las bases para la conquista del espacio. Aubert nació en Hermannstadt, Siebenbürgen, en 1894. En 1913 comenzó sus estudios de medicina en Múnich por deseo de su padre. Después de la Primera Guerra Mundial, cambió su especialidad por la física. Diseñó su primer cohete en la Universidad de Göttingen. En 1923 publicó su primer libro, Los cohetes hacia el espacio interplanetario. Su publicación desencadenó un debate científico sobre la posibilidad de volar al espacio. Aubert se hizo famoso de repente. Sin embargo, carecía del dinero para llevar a la práctica su teoría. En la Alemania de los años 20, a nadie le interesaban los planos de sus cohetes. Basándose en ellos, el estadounidense Robert Goddard construyó el primer cohete de combustible líquido del mundo. Su lanzamiento en 1926 inició la era de los cohetes. A finales de los años 20, Adam Opel se atrevió a probar en Berlín los propulsores creados por Goddard y Aubert. En 1928, el director de cine Fritz Lang contrató a Hermann Oberth como colaborador de su nueva película, La mujer en la luna. Como atracción, se lanzaría un cohete el día del estreno. En las pruebas de ignición del motor, Oberth hizo un descubrimiento: la autodestrucción de las partículas líquidas. El combustible prende en forma de explosión en la cámara del motor del cohete. En el momento de la ignición, las partículas de oxígeno líquido penetran en el combustible y se desintegran en pequeñas gotas. Al extenderse por una superficie mayor, prenden más rápido y mejoran las proporciones. La fuerza de empuje es la misma. La tobera cónica de Oberth sentó las bases de todos los propulsores de cohetes futuros. En 1930 inauguró en Berlín, junto a los ingenieros Rudolf Nebel y Klaus Riedel, el primer campo de cohetes del mundo. Entre los trabajadores estaba Wernher von Braun, de 18 años. Pero los pioneros de los cohetes no tenían dinero. En 1931, Oberth regresa resignado a Siebenbürgen. En 1931, el Tercer Reich está en auge. La milicia se interesa ahora por el cohete. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania el uso de armas convencionales, pero los cohetes no se citan en el contrato. Rudolf Nebel rechaza trabajar como colaborador del Reichswehr. Wernher von Braun acepta la oferta encantado. Wernher von Braun nació en Posen en 1912. En el colegio ya soñaba con volar a la Luna. En 1930 comenzó la carrera de ingeniería en Berlín. Allí conoció el trabajo de Hermann Oberth. En 1933, su ambición profesional era enorme. En 1937, el Reichswehr aborda un gigantesco proyecto en la isla de Usedom, en el mar Báltico. El centro de investigación de misiles de Peenemünde. En las enormes instalaciones, más de 8.000 personas trabajan sin descanso en la construcción de un cohete de guerra. Wernher von Braun asume la dirección técnica.
se fabrica armamento de élite. Hitler planea la guerra. Los ingenieros se centran sobre todo en los problemas de ignición. Las nuevas toberas de inyección permiten que el combustible líquido se queme más uniformemente y ayudan a estabilizar el vuelo. Los especialistas mejoran la mecánica del misil y el alcance del objetivo. Durante 7 años trabajaron en Peenemünde día y noche. Cada pequeño logro dejaba atrás innumerables fracasos. Y finalmente se consiguió. Wernher von Braun y sus hombres presentaron su primer éxito. El 3 de octubre de 1942, poco después de las 3 del mediodía, se lanzó el primer gran misil del mundo, el Agregat 4. El misil, de varias toneladas, alcanzaba 5 veces la velocidad del sonido y alcanzaba una altura de más de 90 kilómetros. En 1942, Alemania se encuentra en el tercer año de guerra. La situación ha dado un giro. Comienza su retirada. La población civil sufre los ataques aéreos masivos de los aliados. Muchos creen que solo un milagro puede ayudarles. Joseph Goebbels prepara entonces la superarma, diseñada para darles la victoria de la guerra con rapidez. Von Braun da a Goebbels la maravilla llamada V2 y al pueblo alemán la ilusión de la victoria. El último año de guerra lanzaron más de 1000 misiles V2 sobre Londres. El resultado fueron miles de muertos y cientos de heridos. Pero los primeros grandes misiles no consiguieron cambiar el final de la guerra. Mayo de 1945. Alemania debe rendirse sin condiciones. Los misiles V2 y sus técnicos son un importante botín de guerra para los aliados. Los vencedores deciden el futuro de Europa. En 1945, las tropas americanas llevan más de 1000 misiles V2 a ultramar. Los mejores investigadores de misiles alemanes cambian de frente. A finales de los años 40 comienza la Guerra Fría. El Pentágono necesita cohetes aceleradores para las cabezas atómicas. En White Sands, Nuevo México, Wernher von Braun crea, a mediados de los años 50, el cohete Redstone, una versión modificada del V2. La carrera de armamentos con cohetes intercontinentales comienza entonces, y von Braun puede construir un nuevo cohete de guerra, al menos de entrada. Pero llegaron los soviéticos con el Sputnik. En 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite al espacio. Así comienza la segunda gran carrera de von Braun. Recibe el encargo de mejorar el cohete Redstone. Solo 80 días después del Sputnik se lanza el Júpiter C. A bordo lleva el primer satélite americano, el Explorer 1. La carrera de las superpotencias comienza. 12 de abril de 1961. Con el cohete soviético Vostok 1, el hombre despega por primera vez al espacio. El vuelo de 90 minutos de Yuri Gagarin inaugura la era de los vuelos espaciales tripulados. De nuevo, los soviéticos son los primeros. Apenas 4 semanas después, el 5 de mayo de 1961, Alan Shepard, el primer americano en salir al espacio, regresa de su viaje. Los primeros vuelos tripulados de las dos superpotencias han demostrado que el hombre puede adentrarse en el universo. Las pruebas continúan. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal. En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anuncia que Estados Unidos enviará un hombre a la Luna antes del final de la década. Nacía el programa Apolo. La base del gigantesco proyecto era el desarrollo del cohete Saturno V, dándole una fuerza de empuje 10 veces superior a la del Saturno C. El encargo se asigna al equipo de Wernher von Braun. Se deciden por la probada estructura modular, varias fases de ignición que se activan en cadena. La fase de despegue requiere una enorme fuerza de empuje para elevar del suelo terrestre las 2.700 toneladas. El 16 de julio de 1969 se consigue. El Saturno V, de 115 metros de altura, está listo para el lanzamiento. Los 3 astronautas suben a la cápsula.
reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. A 44 kilómetros de altura, el motor principal desprende la primera fase, que se quema. La segunda fase recibe la aceleración y se desprende del cohete 7 minutos después. La tercera fase lanza la nave a la órbita terrestre a 28.000 kilómetros por hora. Después de 3 días de vuelo, los astronautas alcanzan la órbita lunar. El vehículo de desembarque se desprende de la nave y comienza su descenso a la superficie lunar. 7 horas más tarde, un hombre pisa por primera vez un astro lejano. Las huellas de Neil Armstrong quedarán grabadas millones de años sobre la Luna, carente de clima y viento. En Houston estalla la alegría. Los americanos han alcanzado su objetivo y Wernher von Braun, el punto álgido de su carrera. Después de 2 horas y media, concluye la estancia en la Luna de Armstrong y Aldrin. Comienza el viaje de vuelta. La expedición lunar regresa a la nave. El campo gravitatorio de la Tierra acelera la nave espacial a más de 40.000 kilómetros por hora. La fase crítica. El Apolo 11 entra en la atmósfera terrestre. La cápsula y sus tripulantes llegan a salvo a la Tierra. En los años siguientes, se enviaron 6 misiones más a la Luna. Pero a pesar de los elevados costes y del enorme interés de la opinión pública, la NASA no volvió a lograr sus ambiciosos objetivos. En 1972, los americanos se despidieron de la Luna. El programa Apolo quedó clausurado. En 1969, la NASA creó una nave espacial de nueva generación, la lanzadera. Este transporte espacial reutilizable y por tanto económico, se lanza al espacio y regresa a la Tierra al igual que un avión. Con la ayuda de las lanzaderas, se planeó la construcción de la Estación Espacial Freedom a finales del siglo XX. El objetivo de la NASA es lanzar desde allí el primer vuelo tripulado a Marte. Un proyecto controvertido a nivel político y económico. Los astronautas estarán 3 años de viaje para intentar averiguar si existe vida allí. Aún no se ha decidido cuál será el combustible de la nave. Los sistemas de propulsión serán los habituales. Solo el principio de Newton permite avanzar en el vacío del espacio. Sigue sin haber alternativa a uno de los descubrimientos técnicos más antiguos: el cohete.